Listo. Bien, muchachos. Vamos entonces a hacer la respectiva retroalimentación de la clase anterior. Ya hicimos como unos antecedentes de lo que fue la historia de Rusia. Entonces, vamos a hacer una pequeña retroalimentación de ello y posteriormente pues seguimos con el tema central de la Revolución Rusa, que pues es prácticamente, digamos, como el núcleo de ese primer gran tema de grado noveno. Entonces, vamos a hacer unas preguntas muy sencillas, unas preguntas de participación para ver ustedes cómo, digamos, qué recuerdan de esa clase anterior. Bien. Mm, Vamos a hacer una pregunta de tipo geográfico. Digamos, ¿qué lugar, ¿sí? Se encuentra al interior de Rusia, ¿sí? Y marca el límite entre la Rusia europea y la asiática. Perdón, ahí se me fue el Rusia mal, se me fue en minúscula. Sí, recuerden que había un límite geográfico. ¿Cuál era? A ver, ¿quién me dice para comenzar a dar punticos? Luego me repite la pregunta. Sí. ¿Qué lugar se encuentra al interior de Rusia y marca el límite entre la Rusia de Europa y la Rusia asiática? ¿Cuál será ese lugar? Europa y Asia. Europa y Asia. Por eso, pero hay un límite geográfico, hay algo concreto. Montes Urales. Muy bien, Johan. Los Montes Urales, excelente. Muy, muy bien. Listo. Seguimos entonces. Eh, Último zar de Rusia. Último zar de Rusia. A ver, ¿quién lo recuerda? ¿Cómo es la pregunta, profe? Último zar de Rusia. Buenos días, profe. Buenos días, Oscar, ¿cómo estás? Nicolás II, ¿sí? Nicolás. Uy, Nicolás, creo que hubo un empate, yo creo que me toca darle a los dos el punto. Jennifer Tatiana, ¿cuál es tu apellido? Rubiano León. Listo, Jennifer, muy bien. Y también Oscar Julián Peñuela. Muy bien, Oscar. Sí, yo creo que hay un empate técnico. Muy bien. Eh, ¿Quién fue el difusor? Bueno, más que el difusor, entonces algo más sencillo. El autor del socialismo. ¿Quién fue el que lo planteó? ¿Quién planteó el socialismo? ¿Quién habló de la plusvalía? Henry de Henry. Saint-Simon. Saint-Simon, algo Saint-Simon. así. No, ¿no? ¿Quién habló de la lucha de clases? De, digamos, de pensar en una sociedad distinta, digamos, derrocar la burguesía.
Karl Marx. Dime. Karl Marx. Muy bien. ¿Sara? Sí, señor. Haz que entraste con otro usuario. Listo, Sarita. Muy bien. Sí, profe. Listo, excelente. Bueno, vamos bien, vamos bien. ¿Qué significa la palabra zar? Recuerden ustedes que el zar tiene una palabra que está emparentada con lo que fue el Imperio Romano. Emperador. Vale, listo. ¿Es César? ¿Es el César? Pero vale, vale, completamente válido. Muy bien, Oscar. Muy bien. Bueno, profe. Listo. ¿Cuántas preguntas llevamos? Listo, muy bien. Vamos 4 preguntas. Estas se las voy a poner de selección múltiple. Te les voy a dar ahí unas opciones. Listo. Mencionar el año de la batalla ruso-japonesa. A, 1905, B, 1917, B, 1920. 1905. Muy bien, Johan, excelente. Muy bien. Listo. Empezamos la clase con ese mini concurso, ¿sí? Cuando yo trabajo presencial me gusta mucho pues, hacer este tipo de juegos, porque pues de todas maneras también los motiva a ustedes a estudiar, a que se empapen sobre el tema. Y bueno, me alegra que hemos dado respuestas a las preguntas. Bien, vamos entonces, ahora sí muchachos, a profundizar un poquito más en cuanto a lo que es la Revolución Rusa. Eh, Primero que todo, pues hacerles el recorderis de que veníamos hablando de una Rusia que a finales del siglo XIX está en decadencia como imperio. Entonces, por ahí durante el siglo XIX hubo una famosa batalla que fue la batalla de Crimea, donde pues salió derrotado. Rusia podría tener muchísimo territorio. Rusia era fuerte en su campo por el tema climático, por tener la Siberia, por tener unos bosques bastante profundos y helados también. Digamos que eso permitía que por lo menos el ejército de Napoleón no los invadiera, y finalmente Napoleón salió derrotado de Rusia, no se pudo apoderar de Rusia en el siglo XIX. Hitler durante la Segunda Guerra Mundial también va a romper el pacto con Rusia y va a pretender meterse también allá en la Segunda Guerra Mundial y va a ser el general invierno. Ojo a esta expresión, ¿sí? El general invierno es el que protege a Rusia. Vamos, es muy importante eso, porque es ver cómo las situaciones climáticas juegan a favor de un país determinado. Hagan de cuenta cuando estamos en las eliminatorias y va equipos poderosos como Argentina o como Brasil a jugar a La Paz, Bolivia, y terminan empatando o perdiendo porque la altura es muy elevada, la altura de la capital de Bolivia, La Paz, Bolivia. Entonces, Bolivia pues no gana por talento como tal, por sus jugadores, sino más favorecido por el tema
meteorológico. Entonces es distinto allí, digamos, tener una victoria por territorio a una victoria por el ejército. Entonces, pues Rusia tiene una gran ventaja y es el territorio. Ahora, hay que pensar en una cosa. Rusia estuvo hasta el siglo XIX atrasada, y entiéndase bien la palabra atrasada. Por atrasada me refiero a que no hubo allí una revolución industrial como sí lo vimos en Francia, en Inglaterra, quizás en Alemania, ¿sí? En otros países, en Italia. En Rusia hay todavía un feudalismo, y entonces en Rusia hay unas brechas enormes entre lo que es la clase gobernante y el pueblo como tal. O sea, allí casi no hay lo que llamaríamos nosotros clase media, sino una brecha de clases muy, muy grande. Es como los países donde va creciendo la pobreza. Esa pobreza va creciendo a raíz de que la gente cada día más se ve más ahogada por impuestos, menos posibilidades de trabajo, un gobierno cada vez más déspota, más indiferente, más opresor. En ese orden de ideas, pues la brecha se va a aumentar porque no hay posibilidades de que exista dentro de la sociedad una clase emergente. Entonces la clase media prácticamente pues desaparece. Esas son brechas, esas brechas. Entonces digamos que Colombia, como tal, hablando por ejemplo de Colombia, en Colombia hay que decirlo, en el gobierno actual esas brechas han crecido, y sobre todo que la situación de la pandemia de alguna manera pues ha generado que se den estas brechas, porque la pandemia ha afectado enormemente el desarrollo de los microempresarios. Entonces, al no existir un auxilio significativo por parte del gobierno, al no existir algo que, por ejemplo, otros candidatos políticos han hablado, como lo es una renta básica, pensar en la renta básica, que cada colombiano tenga de por sí un porcentaje mínimo para vivir. El hecho de que se tuviera esa posibilidad, pues disminuiría muchos de los problemas sociales a los que estamos expuestos en este momento. Entre ellos, por ejemplo, la violencia callejera, la inseguridad, etcétera, etcétera. Bien, entonces, chicos, quisiera entonces ya pasar a un video. Voy a compartirles pantalla y vamos a ponerle toda la atención a este video relacionado con la Revolución Rusa. Miremos entonces por aquí el compartir de pantalla. El equipo está un poquito lento, está procesando. Listo, vamos a ver por acá. Bien, vamos entonces a mirar. ¿Ustedes están viendo ahí que estoy compartiendo la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Listo, muchas gracias. Sí, señor. Gracias. Bien, vamos a mirar aquí este videíto de la Revolución Rusa. Es un video pues bastante cortico. Me encanta este café. Lo hace Areli y esta es su historia con GoDaddy. Su pasión es el café y la poesía y lo juntó aquí en Vocablo Café. Voy a poner mi idea en línea para crecer con mi negocio. Comenzó creando su página web. Con un poco de promoción puedo llegar a más gente. Con GoDaddy lo logró en un solo lugar. Qué pena el comercial ahí.
La Revolución Rusa es un movimiento político, social y económico que estalló en el año 1917 en el Imperio ruso. Este episodio, por las trascendentales consecuencias que derivaron de él, es considerado como uno de los más grandes acontecimientos de la época contemporánea. La consecuencia fue el derrumbe de la dinastía de los zares, herederos de los emperadores romanos, lo que significó la abolición del sistema absolutista y despótico hasta entonces imperante. La revolución trajo consigo como resultado un gobierno de corte comunista dirigido por Vladimir Lenin. Las consecuencias que motivaron la revolución rusa fueron: primera causa. Rusia estaba en guerra con Alemania, se trataba de la Primera Guerra Mundial, entonces llamada la Gran Guerra. Las constantes derrotas que estaban sufriendo los ejércitos rusos en la guerra y las numerosas bajas llevaron al descrédito a los Romanov, la última dinastía zarista, con Nicolás II a la cabeza. Años antes, en 1905, tuvo lugar una primera revolución tras la derrota rusa ante Japón en la guerra ruso-japonesa. Segunda causa. Rusia sufría una aguda crisis económica con escasez de alimentos para la población, que sufría una terrible hambruna. Era un país eminentemente rural y atrasado. La organización social de Rusia estaba basada en la más absoluta desigualdad, distinguiéndose dos clases sociales bien marcadas: la nobleza y el pueblo llano, casi todos campesinos. No existía prácticamente clase media. La tercera causa la encontramos en la esposa del zar Nicolás II, la emperatriz Alejandra, de origen alemán, tremendamente impopular y enemiga de cualquier reforma favorable al pueblo. Un año antes habían asesinado a Rasputín, médico y asesor de la emperatriz. Estas causas, unidas a un invierno muy duro, fueron el detonante que hizo saltar la revolución. Vamos a distinguir dos fases dentro de la revolución en el año 1917, la Revolución de Febrero y la de Octubre, que en realidad se produjeron en marzo y en noviembre, ya que Rusia se regía por el calendario juliano en vez de por el calendario gregoriano, como el resto del mundo. La Revolución de Febrero se inició con una huelga espontánea de los trabajadores de las fábricas de la capital, Petrogrado, hoy San Petersburgo. Los días siguientes, las huelgas y manifestaciones se generalizaron por todo Petrogrado, y la tensión fue en aumento. Las manifestaciones cada vez fueron más multitudinarias. El ejército no contó con los medios para reprimir la revolución, y Nicolás II, el último emperador de Rusia, tuvo que abdicar. El primer episodio de la revolución se había saldado con más de un centenar de víctimas, principalmente manifestantes. La caída rápida e inesperada del régimen suscitó en el país una ola de entusiasmo y un sentimiento de liberación. Un gobierno provisional sucedió al poder absoluto rápidamente. Este gobierno lo acabaría encabezando Alexander Kerensky. Estas primeras semanas... Chicos, discúlpenme, creo que hay alguien pidiendo acceso. No sé si ya pudo entrar, no sé. Creo que por acá está Manuel. Vamos a darle acceso a Manuel. Qué pena la interrupción, muchachos. Sigamos. Llenas de esperanza y generosidad fueron muy pacíficas, tanto en las ciudades como en las zonas rurales. No hubo represalias contra los antiguos siervos del zar. Se decretó libertad de prensa, de reunión y se permitió la entrada de exiliados políticos, entre ellos la entrada del revolucionario Vladimir Lenin, que vivía en el exilio. Las posiciones se empezaron a mover. Los soviets, que eran asambleas populares de obreros, soldados y campesinos, en un principio permitieron al gobierno provisional gobernar, pero insistieron en una prerrogativa para influir en el gobierno y controlar diversas milicias. La masa de trabajadores y campesinos se politizaba. El pequeño partido bolchevique, liderado por Lenin, quien impuso una radicalización estratégica, se hizo portavoz del creciente descontento general y se convirtió en depositario de las aspiraciones populares. Con sus grandes dotes de oratoria, comenzó a defender los postulados de Karl Marx, para sustituir el capitalismo por un nuevo sistema socioeconómico socialista e instaurar la dictadura del proletariado. Un frenesí por dialogar y exponer ideas se instaló en la sociedad. El gobierno de Kerensky cada vez era más impopular, incapaz de hacer reformas, se distanció de la población. Se siguieron mandando tropas para luchar en la Primera Guerra Mundial. Esto desencadenó revueltas populares. El gobierno provisional optó por la represión y comenzó a perseguir a los opositores. Lenin y León Trotsky planearon el derrocamiento del gobierno provisional para instalar el sistema comunista. Si la Revolución de Febrero fue un levantamiento espontáneo, en la Revolución de Octubre se podría hablar de un golpe estratégico organizado por Trotsky y Lenin contra el gobierno provisional. En la Revolución de Octubre, en Petrogrado, los soviets se apoderaron de los puntos estratégicos de la capital y asaltaron el Palacio de Invierno.
derrocando al gobierno provisional. Lenin anunció 3 medidas: una paz inmediata, un decreto sobre la tierra para distribuirla entre los campesinos y la formación del Soviet de Comisarios del Pueblo, o Sovnarkom, que organizaría unas elecciones para elegir a una asamblea constituyente. El partido bolchevique de Lenin resultó derrotado en las elecciones. Lenin mandó disolver la asamblea, democráticamente elegida al estar en minoría. Esto desembocaría en una guerra civil. Los bolcheviques crearon la Cheka, una organización de inteligencia política y militar para aplastar cualquier tipo de disidencia. Sus métodos de represión no se limitaron a detenciones y fusilamientos en masa, sino que utilizaron brutales métodos de tortura. Aparecieron los primeros campos de concentración. El terror rojo había comenzado. En 1918, el que fuera zar de Rusia, Nicolás II, la zarina Alejandra y sus 5 hijos, que se encontraban recluidos en una mansión de los Montes Urales, fueron masacrados por un grupo de revolucionarios. La guerra civil que enfrentó al ejército rojo de Trotsky contra el ejército blanco se saldó con la victoria del ejército rojo. Se había impuesto el leninismo y la dictadura del proletariado. Se formó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922. El país estaba profundamente tocado. Una terrible hambruna mató a más de 5 millones de personas. Se pusieron en marcha una serie de reformas. El partido es dirigido de forma vertical, de arriba hacia abajo. El nuevo Estado consiste en una pirámide de soviets en donde realmente el partido decide y los soviets votan lo que ha dicho el partido. En 1922, un Lenin enfermo deja su puesto. Se inicia una disputa por la sucesión entre Trotsky, el creador del Ejército Rojo y la cabeza más brillante del partido, y otros cabecillas. En 1924 muere Lenin. Iosif Stalin, un hombre al que todos habían infravalorado, se impuso contra todo pronóstico y sería el sucesor de Lenin. Trotsky fue expulsado del partido y finalmente asesinado. Stalin impuso un gobierno totalitario y sangriento y elevó a la Unión Soviética a la categoría de gran potencia política, económica, científica y militar del mundo. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas duraría hasta el año 1991. Bien, muchachos. El video fue lo suficientemente ilustrativo. Yo quisiera saber si ustedes alcanzaron a comprender un poco este entramado de la Revolución Rusa. Los escucho. Por mi parte, profe, yo sí entendí en el momentico en que llegué. Ah, listo. Muchas gracias, Manuel. Vamos a ver entonces. Bueno, estructuremos esto de la siguiente manera. Porque es que es una revolución que puede darnos, o sea, tiene muchísima información. Primero que todo, digamos, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante este evento histórico? ¿Por qué es importante este evento histórico? A ver, ¿qué se le ocurre a ustedes? ¿Quién quiere puntos de participación? A ver, Manuel. Pues, profe, pues a mí lo que se me ocurre Sí, señor. es que si no hubiera habido eso, las cosas serían diferentes en esta época. Claro, indudablemente, porque es que estamos hablando de una revolución que instauró lo que nosotros denominamos en política la izquierda, ¿sí? Entonces, quisiera que ustedes lo entendieran de la siguiente manera. Lo vamos a ver de la siguiente forma. Está una tendencia conservadora que sería la derecha. ¿Sí? Eso es lo que en política sería la derecha. Entonces tenemos que el partido conservador. Aquí en Colombia hay partidos que se disfrazan de alternativos, pero siguen siendo conservadores. Ejemplo, el Centro Democrático. Eso hay que decirlo con nombre propio y sin miedo.
El Partido Verde era un partido así como medio tibio, no se sabía de dónde era, hacia dónde apuntaba, si era de derecha, si era de izquierda. En realidad eso es lo de menos. Lo importante es que haga algo por la gente, que hagan algo por la gente, eso es lo que apunta. Suba el que suba, sea el Partido Verde, Cambio Radical, Partido Liberal, Conservador, lo importante es que hagan algo por la gente, digamos, dejémoslo ahí. Las dos tendencias fuertes, por ejemplo, en Colombia, fueron liberal y conservador. Cuando pasemos a ver Colombia, pues vamos a mirar más en profundidad esa historia y nos vamos a dar cuenta que Colombia recibe toda esta influencia, ¿sí? La va a recibir por allá con el general Rojas Pinilla, bueno, gobiernos que tal vez quisieron o apuntaron a una mirada de izquierda, aunque Colombia es terriblemente conservador. Colombia pues sí ha tenido gobernantes del Partido Liberal, pero Colombia su tendencia ha sido más hacia el conservadurismo. Entonces digamos que esa derecha estaba representada, si lo llevamos al territorio ruso, estaba representada en los zares, en el imperio de los Romanov. Estaba representada allí esa derecha. Y Lenin, cuando aparece la revolución rusa y todo lo que ustedes escucharon, sería la propuesta de izquierda. Digamos que esas son como las dos tendencias, o el polarismo que se maneja en la política. Que el polarismo es sano, no es sano, es otra discusión. En particular yo considero que deberíamos ya superar ese polarismo, ¿sí? Sin embargo, pues hay que decirlo para que primero que todo pues ustedes lo entiendan bien. Entonces hay unas tendencias conservadoras y unas tendencias liberales. Asociemos lo conservador a lo derechista y lo liberal a lo izquierdista. Aunque obviamente es como para que nosotros nos ubiquemos, porque hay comportamientos dentro de el conservadurismo que pueden ser liberales y hay comportamientos dentro del liberalismo que pueden ser conservadores. En fin, nosotros por ahora lo vamos a entender de esa manera. Todo lo que nos suene a bolcheviques, ejército rojo, lo vamos a mirar como izquierda, ¿sí? Esto va a ser izquierda. Bien, entonces, fíjense que Rusia estaba en un proceso fundamental dentro de su desarrollo histórico debido a que Rusia venía mal, ya Rusia venía decayendo. La historia presenta a Nicolás II, el último zar, como un tipo débil, incapaz de gobernar, indiferente a su pueblo. Nicolás II era algo así como el que se va a jugar golf al norte, a su club, y el pueblo, bien gracias, digamos, se la pasaba coleccionando caballos en sus carreras de equitación. Y pues los problemas reales, los problemas políticos, la Primera Guerra Mundial, ni más ni menos, o sea, la Primera Guerra Mundial, un asunto al que era casi que indiferente. Entonces, si no hay una intervención por parte del gobernante, pues es complejo, ¿sí? Entonces este fue el caso de Nicolás II. Fuera de eso, pues la esposa recibía consejos de un tipo que pasó a la historia con el nombre de Rasputín. Esos nombres, para que ustedes se los pongan a sus hijos en el futuro. Rasputín era como una especie de brujo, de mago, que era el asesor espiritual de la familia. El tipo pues tenía dotes de hechicero y todo el cuento. Y pues
digamos que la familia estaba más centrada como en esta superstición que de pronto en acciones concretas a nivel político, social y económico. Bueno, la situación social de Rusia pues era lamentable, había unas brechas enormes, un campesinado completamente descuidado, habían impuestos muy altos y el desequilibrio social era enorme. Digamos que aunque Rusia, como yo les había explicado ya antes, no se modernizó al mismo ritmo de los otros países de Europa, como por ejemplo Inglaterra o Francia, pero digamos que en esas primeras fábricas que fueron naciendo, pues si la brecha se veía fuerte en el Reino Unido y en Francia, que hablaban de derechos y demás cosas, imagínense Rusia lo terrible que pudo haber sido. Hay una leyenda que dice que, yo no sé si ustedes recuerdan ese piso que es en tabla, que uno necesita viruta para limpiarlo. Entonces uno como que es como una esponjilla grande, ¿no? Una esponja de alambre grande. Uno se la pone en los pies y comienza a darle al piso para limpiar esa tabla. Sí, es como si uno la fuera a lijar. Pues hay quienes dicen que tan grande era la pobreza de estos campesinos que todo lo que pudieran virutear, ese aserrín que sale allí, con en algunos casos se llegaron a alimentar. Son historias pues bastante fuertes, escabrosas. Pero bueno, digamos que eso puede que sea leyenda o exageración, sin embargo no me extrañaría porque los documentos de la historia muestran que allí hubo profundas desigualdades. No me extrañaría que esas cosas pasaran. En fin, entonces hay un personaje muy importante acá, que es el señor Lenin. Lenin, ¿qué es lo que hace? Pues él estudia a Marx. O sea, fíjense que yo les insistía en clases anteriores. Marx es muy importante, Marx es fundamental. Bueno, aquí estamos viendo por qué es importante. Porque Lenin lo estudia. Lenin estudia el Capital, Lenin estudia el Manifiesto Comunista, bueno, todos los libros de Marx. Entonces, digamos que esa información es la que le va a ayudar a fundamentar lo que va a ser la revolución. Pero no fue fácil porque el contexto global de Rusia, ¿cuál era? El contexto de la Primera Guerra Mundial. Ya después nosotros pasaremos a hablar de la Primera Guerra Mundial. Rusia, ¿para qué estaba en la Guerra Mundial? O sea, ¿qué tipo de intervención tenía? Bueno, por ahí había un pacto con otros países en esa Primera Guerra. Era con Francia, con Inglaterra y estaban contra Alemania. Sin embargo, Rusia no era tan bien vista, precisamente porque Rusia no se había modernizado al mismo ritmo de las demás. A Rusia se le veía en el siglo XIX más como un país asiático que como un país europeo. Y entonces por esa razón es que no gozaba como de ese crédito, no gozaba como de ese beneplácito, ese reconocimiento al interior de la Europa. No, más bien digamos que fue una alianza ahí un poco estratégica, la cual después explicaremos más ampliamente. Por ahora necesito que entiendan que Lenin se preocupó por sacar a Rusia de la guerra. ¿Sí? O sea, eso fue lo que básicamente él empezó a hacer. ¿Cómo lo hizo? Si estaba lejos. El video nos mostraba que estaba como en una especie de exilio. Claro, estaba exiliado porque pues era un ideólogo fuerte, tenía ideas revolucionarias y se fue a estudiar a Suiza.
y duró desde 1905 a 1917 formándose. O sea, fueron 12 años estudiando a Marx, 12 años. En 12 años uno puede hacer maravillas, muchachos. En 12 años uno puede estudiar 2 carreras. En 12 años uno puede escribir 3, 4 libros. O sea, el tiempo hay que saberlo aprovechar. Entonces, esa formación que tuvo, la tuvo en Suiza. Imagínense ustedes si Rusia y Alemania eran rivales en la Primera Guerra Mundial. El paso de Lenin a Rusia, el regreso en el año 17, no fue nada sencillo, porque tenían que pasar por Alemania. Y pues los alemanes iban a ver, oiga, este man viene acá y este es ruso, entonces ustedes ya saben pues lo que le podrían hacer a Lenin. Sin embargo, Lenin, al parecer, iba en un tren del ejército alemán. Él había pactado con los alemanes de querer sacar a Rusia de la guerra. A los alemanes les llama la atención porque es un enemigo menos, y pues teniendo en cuenta que Rusia es un país muy grande y que es difícil una contienda en un territorio tan hostil, tan difícil como Rusia. Entonces, digamos que por esa razón los alemanes no le hacen nada a Lenin. Lenin logra llegar a Rusia y entonces llega después de lo que había sido la Revolución de Febrero. La Revolución de Febrero de 1917. Esa Revolución de 1917 que era para protestar un poco por las condiciones sociales del campesinado. Ahí es donde empieza la caída, o empieza no, prácticamente se confirma la caída de Nicolás II, y surge un señor que se llama Alexander Kerensky. Este señor Kerensky, perdónenme ahí si de pronto se me fue mal la palabra, este señor Kerensky es quien ocupa provisionalmente el trono, ya pues rechazando un poco esa antigua dinastía de los Romanov, de los zares. Ellos ya pasan a segundo plano, ya pues ellos están en otra condición. Ahí nos mencionaban en el video que a ellos los llevaron por allá cerquita a los Montes Urales y les dieron de baja a él y a toda su familia. Y entonces con el asesinato de los Romanov, pues obviamente que termina toda una dinastía que duró más de 400 años. Entonces, eso fue un cambio enorme para Rusia. Entonces, digamos que hasta los Romanov, Rusia se llamaba Rusia, valga la redundancia. Y a partir de la Revolución de Octubre, ¿sí? Después de la Revolución de Octubre, cuando termina imponiéndose el partido bolchevique, ¿sí? Los bolcheviques son, digamos, como unos ejércitos conformados por unos señores que son los soviets. Los soviets. Y estos son los que van a formar con Lenin, pues la famosa Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. O sea, nosotros vamos a encontrarla como la URSS, la Unión Soviética, ¿sí? La Unión Soviética. Rusia se convierte entonces en la Unión Soviética, ¿sí? Y fue un proceso que obviamente acarreó revolución profunda, muertos, finalización de un imperio, instauración de uno nuevo. Lenin, que era de quien veníamos hablando, va a existir hasta hasta el año 1924, y a él lo va a suceder Stalin, que va a ser protagonista en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Este señor Stalin
nos dice el video, bueno, que llevó a Rusia a tener un estandarte, un lugar de potencia a nivel mundial. Digamos que sí, porque se radicalizó el comunismo. Y entonces al radicalizarse, pues eso se convierte en dictadura. Todo lo que nosotros hagamos radical a nivel político se va a convertir en dictadura. Todo. Todos tenemos que ser católicos. Esa es una frase dictatorial. Todos tenemos que comulgar el domingo. Esa es una frase dictatorial. Lo importante es que yo comprenda mi proceso cristiano, analice bien si de pronto estoy en condiciones de comulgar o de no comulgar, y que sea más una decisión libre. Pero en el momento en que yo digo todos tienen que ser católicos, todos tienen que comulgar, todos tienen que hacer lo mismo, en ese momento pues la frase pasa a ser dictatorial. El comunismo como tal fue reemplazando la religión. Acuérdense ustedes que Rusia era cristiana ortodoxa, es decir, tiene la herencia de Bizancio. Recuerden por allá los personajes Cirilo y Metodio, quienes fueron como los misioneros que llevaron esa fe al país de Rus, que en esa época se llamaba, por allá, unos 1300, 1400 años antes del tiempo del que estamos hablando. Entonces, la historia de Rusia es una historia bastante rica, es una historia bastante importante, no solamente porque sean el país más grande de la Tierra, sino porque definitivamente sus movimientos políticos y sociales van a influir en el mundo de forma capital en el siglo XX. Incluso en este momento, fíjense, cuando ya no son Unión Soviética, cuando ya volvieron a ser Rusia, tuvieron ya las agallas para hacer un mundial. Un mundial que muy seguramente pues ustedes vieron y que recordarán por siempre por los goles de Yerry Mina, ¿sí? Y pues bueno, esa es la historia del pueblo ruso, por lo menos en cuanto a la revolución rusa. No sé, chicos, si hay alguna pregunta, si quedó claro. Yo sé que es demasiada información, yo sé que es un tema, así como es de apasionante, puede ser complejo en algún momento, se puede uno perder. He tratado de la forma más sencilla posible de transmitirlo para que ustedes me lo comprendan, ¿sí? Entonces, bueno, chicos, no sé, preguntas, comentarios, todo claro, muy confuso. Si es confuso, no importa, lo volvemos a ver en la próxima clase. En fin. Profe, para mí el tema quedó claro. Listo, Jennifer, muy bien. A ver, ¿qué otro comentario hay? Preguntas. Inquietudes. Profe, una pregunta. ¿Sobre este tema va a haber evaluación? Digamos que, bueno, yo no sé si les he hablado de notas. Las notas son las siguientes. Son las dos guías, las notas para el trimestre, la guía que ya me entregaron, la guía que están resolviendo, o sea, la guía 2. Tenemos la participación en clase, que es todo esto que ustedes hacen aquí, o cuando yo les pongo trabajo a través del WhatsApp. Creo que mañana lo vamos a hacer por WhatsApp. Digamos, allí nosotros pues vamos a valorar la participación de las personas que no se pueden conectar por este medio. Entonces, dos notas van, guías, las dos guías, participación para 3, una actividad evaluativa, que puede ser una lectura, pueden ser un cuestionario con unas preguntas en el mes de abril, ¿sí? Unos cuestionarios para el mes de abril, y la rúbrica autoevaluación. Esas son 5 notas, prácticamente esas van a ser las 5 notas del periodo. Entonces, a tu pregunta, Manuel,
pues pueda que en esa actividad evaluativa pues salgan algunas preguntas relacionadas a esto. Igual esto está en las guías, ¿sí? Esto que nosotros estamos viendo acá también está en la guía. Lo que pasa es que aquí quizás se ha visto de una manera un poco más profunda, pero pues yo procuraré no preguntar tanta minucia y que ustedes como que entiendan realmente lo que, por ejemplo, en este caso, originó la Revolución Rusa, ¿sí? Y que le den su respectiva importancia en el concierto de la historia universal. Básicamente es eso, que ustedes la identifiquen, que ustedes sepan que de ahí viene un bando histórico,